sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno amigos, y continuamos en Sabios, Expertos y Genios, el segmento de la mano con los expertos, y en esta ocasión con Viviana Barrera, neuropsicóloga, presidente de la Fundación Sinapsis, una mujer que la verdad ha hecho pues un gran trabajo en Colombia en beneficio de niños con discapacidad múltiple, una gran historia, ella es educadora especial, hablaremos muchísimo de todo su trabajo y ya está con nosotros Viviana Barrera. Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí acompañándolos el día de hoy. No, feliz nosotros de poder tenerte con nosotros y de poder hablar de cosas interesantísimas, cosas que vienes haciendo a través de la fundación y a nivel profesional, y pues nos gustaría conocer un poquito inicialmente de cómo anda Colombia actualmente con toda esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo llevas tú el tema del confinamiento y cómo estás trabajando desde la fundación con todas estas actividades, con esta nueva normalidad? Bueno, pues te cuento que ha sido un tema bastante complicado precisamente pues por nuestro quehacer en particular y por la población con la que trabajamos, pero pues en este momento Colombia creo que es un tema general el darnos cuenta que estamos en el pico de la pandemia en este momento, estamos en una situación digamos de bastante ansiedad por todas las situaciones que se tejen alrededor del confinamiento, situaciones también de complicaciones de salud para algunas personas, no necesariamente relacionadas con el COVID, pero sí con estos procesos de angustia, de ansiedad, de pronto de tensión por estar en una situación tan, no sé, como tan fuera de lo común, podría decirte. Y pues particularmente en mi caso, muy juiciosa en la casa, saliendo lo menos posible. Sí he tenido que salir frecuentemente pues por temas de la fundación, obviamente, de ir a atender a algunos pacientes, atender algunas cosas, pero tratando al máximo de estarnos cuidando, de tener todos los protocolos de bioseguridad y pues esperando también que podamos volver a retomar nuestras actividades dentro de la normalidad posible que se pueda tener luego de esta situación, pero bueno, pues a la expectativa también de cómo poder continuar con los procesos con nuestros chicos. Claro. Cuéntanos un poquito de la fundación. ¿Qué es la Fundación Sinapsis y de qué se encargan ustedes en general? Bueno, la Fundación Sinapsis Colombia es un centro de investigación educativa que desarrolla procesos de acompañamiento en general para todo tipo de personas, pero tenemos un plus muy particular para personas en condición de discapacidad múltiple y pues de todo tipo de discapacidad. Nosotros hacemos procesos de estimulación neuropsicológica, pedagógica y terapéutica con estos chicos. Atendemos a niños de todas las edades, desde los meses de nacidos, incluso madres gestantes, hasta personas adultas y adultas mayores con situaciones de discapacidad complejas. Y en especial también un tema que está bastante recurrente ahora y es el tema de las patologías huérfanas. Entonces, nosotros hemos desarrollado pues todo un proceso de investigación con base en la neuropsicología y las inteligencias múltiples de cómo trabajar con estas personas y actualmente desarrollamos este proceso con un equipo de trabajo interdisciplinar de pedagogos, educadores especiales, también tenemos trabajadores sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas, todo un grupo de trabajo en pro de estimular las habilidades de estos chicos y obviamente pues acompañarlos en todo su proceso de inclusión social, trabajar con las familias, con los entornos donde ellos se desenvuelven, un poco también de formación a empresas e instituciones para que conozcan la problemática de las personas en condición de discapacidad múltiple. Y bueno, una serie de desarrollos también con base en esta investigación, pues todo en aras de apoyar a estas personas.
Claro, es interesantísimo, Viviana. El concepto de discapacidad múltiple, hoy mucha gente lo estará escuchando por primera vez, otras personas ya lo conocen. ¿A qué podemos llamar discapacidad múltiple? Porque hay gente que dirá, bueno, pero una discapacidad, pero podemos tener varias discapacidades. Así es, ese es el punto particular de la concepción de discapacidad múltiple. Muchas personas dicen, bueno, discapacidad múltiple, es decir, que todas las discapacidades pueden ser atendidas. Sí, claro, en la fundación tenemos personas con cualquier tipo de discapacidad, pero cuando hablamos de discapacidad múltiple nos referimos a personas que por condiciones, muchas veces de agenesias, de condiciones genéticas, de patologías subyacentes a la etapa perinatal, por accidentes, empiezan a generar unas condiciones de discapacidad asociadas, es decir, personas que no solamente tienen una, sino muchas veces dos o tres discapacidades. La más frecuente y la más común en este caso pues es la sordoceguera, pero existen muchas otras personas que tienen condiciones sensoriales, a la vez que condiciones cognitivas y psicosociales. Entonces, estas personas que tienen más de una condición, digamos, diagnosticada de discapacidad, se llaman personas con discapacidad múltiple. Muy bien, quiero aprovechar y mandarle un saludo a Marcela Navia, que está a través de YouTube y que te manda un saludo y nos saluda también, un abrazo fortísimo para ella, que está en línea muy atenta a toda esta conversación que tenemos hoy, y así pues muchísimos otros seguidores a quienes saludamos. Viviana, el proceso en la Fundación de Apoyo a Personas con Discapacidad, tú eres neuropsicóloga, nos comentas que hay un equipo de apoyo para dar el servicio, dar el seguimiento. ¿Qué tipo de personas con discapacidad múltiple apoyas? Es decir, ¿desde qué edad la apoyas? ¿Cómo vienen a tu organización? ¿Qué seguimiento ustedes le dan de manera concreta? Bueno, nosotros inicialmente recibimos a las personas con todo tipo de necesidades educativas en general, digamos que no solamente personas en condición de discapacidad, sino personas o niños, ¿verdad?, de la etapa escolar que requieran apoyos en este tema pedagógico y en este tema de estimulación neuropsicológica. Particularmente para las personas con discapacidad, hacemos un protocolo establecido de secuencias dinámicas para estos chicos. ¿Cómo se hace eso? Nosotros recibimos a los niños, no importa la edad, inicialmente la edad cronológica o la edad, digamos que pública que podamos tenerla, es cualquiera, sin importar si son niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Inicialmente en este primer acercamiento hacemos una valoración. Esa valoración se hace por neuropsicología y también por pedagogía, para que podamos, digamos que caracterizar a esta persona dentro de unos parámetros de atención, de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, qué posibilidades ha tenido durante su vida en el proceso de escolaridad, en el proceso de atención en salud, de inclusión laboral, de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentre. Y con base pues en esta primera información se empiezan a hacer una serie de pruebas o de acompañamientos en donde determinamos cuáles son esas habilidades que prevalecen en esta persona. Nosotros nos basamos en la neuropsicología y el estudio del cerebro precisamente para entender cómo nuestro cerebro es capaz de tener esa plasticidad, de cambiar, ¿verdad?, de aprender con el tiempo sin importar si tienes o no tienes una discapacidad. Entonces desde ahí empezamos a desglosar como una serie de habilidades y capacidades de esta persona. Evaluamos sus inteligencias múltiples. Hay un autor que se llama Howard Gardner que nos habla de que nuestro cerebro o nosotros podemos desarrollarnos en 8 inteligencias. Entonces es importante primero reconocer en esta persona cuál de esas 8 inteligencias es la que más tiene desarrollada y cuál de pronto es la que no es tan fuerte, ¿verdad? Claro.
Con base en esta información, tanto de neuropsicología como de la parte de las inteligencias y los procesos que se han podido lograr hasta el momento con esta persona y con su familia, se desarrolla todo un plan de trabajo. Este plan de trabajo está transversalizado también por un proyecto muy bonito que tenemos, y es el desarrollo artístico, que es una de las herramientas también muy fuertes para que los chicos logren acercarse al conocimiento de una manera más experiencial. Y este plan de trabajo es individualizado, es decir, está específicamente diseñado para esta persona. Es un plan de trabajo que incluye una serie de procesos interdisciplinares, es decir, trabajo terapéutico, trabajo pedagógico, trabajo neuropsicológico, trabajo social, el tema familiar, el tema también de inclusión en accesibilidad física, ¿verdad? Y así empezamos, digamos que a desarrollar todo un esquema de atención según las particularidades de esta persona y las necesidades y los progresos que vaya teniendo, siempre pensándonos en ese individuo como él y su proceso, ¿sí? Porque es muy particular digamos que la estimulación que nosotros llegamos a hacer, y obviamente evaluar a esta persona basados en sus mismos logros, no en los logros de un grupo poblacional, porque pues son particularidades muy especiales, y muchos de nosotros, a pesar de que tengamos el mismo diagnóstico, pues somos personas completamente distintas. Claro. Entonces así lo logramos canalizar. ¿Cómo identificamos, Viviana, el tipo de inteligencia que puede tener un individuo? Bueno, particularmente nosotros en esta evaluación que hacemos de las inteligencias, hacemos una serie de actividades muy prácticas, muy de la experiencia, muy de la interacción con la ciencia, que nos permiten ver cómo esta persona se desenvuelve en diferentes contextos. Nuestra fundación tiene una distribución que se llama las aulas experienciales, o las aulas de estimulación o de aceleramiento, que permiten que cuando tú ingresas a cualquiera de los salones de la fundación tengas una serie de cosas, de herramientas que te permitan a ti explorar diferentes cosas. Entonces está la sala de música, está la sala corporal, está el aula de la biblioteca, está el aula audiovisual, ¿verdad? Entonces en cada lugar empiezas a tener una experiencia con un tema distinto, o con unas herramientas distintas, y pues por medio de la observación y de la evaluación de ese proceso neuropsicológico empezamos a darnos cuenta, bueno, esta persona es mucho más hábil para la música, es mucho más hábil para la kinestesia corporalidad, es mucho más hábil para la parte social, para la parte intrapersonal. En fin, distinguir esas habilidades son propias de cómo esta persona interactúa con el ambiente que lo rodea, y cómo también se le presentan retos y los lleva a cabo en tiempos diferentes. Entonces, asimismo, en medio de esa interacción empezamos a denotar cuáles son las inteligencias que prevalecen en la persona. Qué bonito, interesante, muy interesante, pues este gran trabajo que hacen ustedes, Viviana. ¿Cuáles otros programas están desarrollando actualmente? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de trabajo. En estas líneas de atención, en cada una pues hemos desarrollado algunos proyectos diferentes. Lo que te cuento de este proyecto continuo es precisamente de nuestra primera línea de acción, que es la atención directa a la población con discapacidad. En una segunda línea está toda la parte de las redes de apoyo, de crear esos vínculos que existen entre las madres, entre los padres, los cuidadores, porque muchas veces tenemos un caso de nuestro hijo, nuestro familiar, que pensamos que es el único que existe, que no sabemos cómo tratarlo, que no sabemos cómo atenderlo, que no sabemos quién nos puede decir si pasó por lo mismo. Y entonces es ahí donde empiezan a crecer esas redes de comunicación, esas redes de familias que empiezan a compartir experiencias, que empiezan a decir, mira, a mí también me pasó y yo hice esto, yo quisiera ayudarte con esta información, te comparto esto. Y eso es supremamente importante en la comunidad con discapacidad, porque empezamos a reconocernos en esas otras historias de vida que también han pasado por cosas similares, y no nos sentimos pues tan aislados en una sociedad que de pronto no nos reconoce y no nos
ve como importantes en el quehacer pues, social y en la comunicación. En esa parte, pues nosotros atendemos a nuestras familias, hacemos talleres de formación a nuestros padres, a los cuidadores, ¿verdad? Para que estas personas se formen en estrategias para trabajar con sus chicos en casa, en cómo también ellos ver posibilidades de desarrollo, de emprendimiento, de actividad también, que no sea solamente su rol cuidar a su hijo, cuidar a ese familiar, sino que ellos también tengan experiencias, ¿verdad?, que les permitan desarrollarse a ellos mismos como personas. Muchas veces incluso dejan de ser ellos mismos para convertirse en la mamá de, el papito de, ¿sí? Y entonces, ¿dónde estoy yo como persona, como mujer, como hombre? ¿Sí? Entonces, es importantísimo también atender a estos padres en darles otras herramientas, que no sean solamente trabaje con su hijo, ayude a su hijo, apoye a su hijo. Hay otras cosas. En tercer lugar, pues estamos en procesos de capacitación institucional y formación. En ese caso, trabajamos con aliados que empiezan a interesarse por este tema de la discapacidad, por en sus empresas brindarle un mejor servicio a las personas con discapacidad, por contratar también para su grupo de trabajo a estas personas. Entonces, esto requiere de un acompañamiento, de una asesoría, que profesionales le puedan acompañar en esa contratación, acompañar en esa reestructuración de la empresa y capacitar a su personal para que pueda ser muy efectivo en la atención a estos usuarios. Entonces, ahí también apoyamos a las empresas y a las empresas públicas y privadas y a las instituciones educativas o instituciones en salud. Y finalmente tenemos una cuarta línea, que es el tema de la producción de material didáctico, de estrategias, digamos, de material digital y práctico. En este orden de ideas, las necesidades de nuestros niños muchas veces se ven asociadas a la falta de herramientas para trabajar. Entonces, nuestro equipo diseña algunos productos, diseña algunas herramientas que se llevan a desarrollarse, pues obviamente con la rigurosidad que requiere esto para que sea viable para los estudiantes. Y en esa línea ahorita tenemos un proyecto muy bonito que quisiera compartirles, y es un tema que hicimos asociándonos con la corporación Suyai en desarrollo de prótesis para personas con amputaciones de miembro superior, en este caso niños con amputaciones de miembro superior. Y estas prótesis son muy bonitas porque además tienen todo un componente estético de apropiación de la prótesis, y además un componente muy dinámico que es el tema de los superhéroes o los personajes de la ficción que muchas veces nuestros niños les gusta tanto, y que puedan personalizar sus prótesis y sentirse más empoderados con el uso de ellas y con estas herramientas. Oye, entonces, buenísimo. este es un proyecto que ahorita está en curso, muy bonito, y pues también que hace parte de ese apoyo a la comunidad. Excelente. En este proyecto le permite sentirse al niño con la prótesis como el superhéroe de sus sueños, por de alguna manera, pues, no sé, decir, digamos, yo pensando, tú me explicarás ya a fondo, sería que el brazo lleva, no sé, la figura de Superman, o ¿cómo es la prótesis en sí? Así es más o menos el concepto como lo acabas de decir. Nosotros le preguntamos a ese niño cuál es ese personaje que le gusta, que le apasiona. Hemos tenido, los Avengers, hemos tenido incluso el Chavo, personajes un poco más nacionales, claro, para muchos. En fin, digamos, este personaje que te gusta, y los diseñadores hacen todo un proceso artístico basado en la prótesis que pues está escaneada, basada en una tecnología muy interesante que le permite al niño de replicar su brazo con la mejor aproximación anatómica, ¿verdad? Y personalizar ese brazo, esa prótesis con relación a este superhéroe. En el caso que tú me pones, por ejemplo, Superman, entonces tendría los colores, tendría unos protectores que se colocan encima que te permiten a ti asemejar los escudos de protección, claro. O de pronto que si el personaje tiene una espada, entonces tiene esa herramienta también, una espada que te caracterice a ti y te permita también una experiencia mucho más dinámica. Además que las prótesis son funcionales, ¿verdad?
tenemos la capacidad de que el niño logre tener el agarre de pinza, logre tener el agarre de un vaso, pueda comer solo, pueda, bueno, en fin, una serie de cosas, escribir, ¿verdad?, autónomamente, obviamente todo con compañía de un proceso terapéutico y psicológico, pero es ese concepto de cambiar una prótesis convencional, de pronto un poco monótona, aburrida, por algo que los apropie y los apersone más y les haga vivir una experiencia diferente. Hermosísimo, la verdad, Viviana, que haces a través de la fundación pues un trabajo muy arduo y muy tenaz. Es un trabajo prácticamente de 24 horas, Viviana. Así es, sí, señor. Mira, yo quiero pedirte permiso para pasar a una pausa comercial. Vamos a volver en breve y luego de la pausa quiero conversar con Viviana, la tiflóloga, quiero conversar con Viviana, la neuropsicóloga, la educadora, porque sé que hay muchísimas cosas que hablar con Viviana desde el punto de vista profesional. Vamos a una pausa y regresamos en un segundo. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.